Ciro. Manuel. Bueno, pues ayer platicábamos, Ciro, justamente dabas cuenta de una carta que nos envió Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues una carta donde da testimonio. A ti y a mí. Sí, a ti y a mí, Ciro, da testimonio de la circunstancia que ha estado viviendo, no solamente en el reclusorio Oriente, sino en la circunstancia que tiene que ver con sus cuestiones de salud. Hay, y como quedamos, porque él no lo decía en la parte final, o lo dice en la parte final de la carta, oportunidad que uno de sus abogados, el que ha designado, entre con nosotros aquí al aire, platique con nosotros, justo dar testimonio legal de lo que ha estado atravesando Cuauhtémoc. Y sin duda, primero por el hecho en sí, porque hay una persona que está, al parecer, según nos cuenta, en un muy mal estado de salud, pidiendo el cambio de la medida cautelar en la cárcel. Esa es la primera razón. Y segunda, porque este es un caso, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, al que le dimos seguimiento, pero intenso, sobre todo en el año 2014, 2015, y que lo dijimos cuando lo detuvieron en 2021, es una acción política, no una venganza, pero es una acción, una demostración de poderío de la entonces Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy. Por todo eso, a pesar de que ya leímos, ya conocemos los sustantivos de la historia, al leer ayer la carta de Cuauhtémoc Gutiérrez, nos decía: les pido escuchar a mi abogado. Es el abogado Eric Hernández, abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez, y lo escuchamos, abogado. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ciro, Manuel. Gracias por el espacio que nos aperturan y sobre todo por permitir, por medio de su servidor, el darle voz a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sí, adelante. Nos decía que ojalá pudiera usted expresar algo más de lo que dice la carta. Lo escuchamos. Sí, justo estamos ahorita en una situación complicada por el estado de salud del señor Cuauhtémoc. El señor Cuauhtémoc tiene un cáncer tipo 4 que es muy grave, que le puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque ya lleva mucho retraso en el hecho de que se le pueda suministrar los medicamentos. Entonces, para poder atender este mal, afortunadamente, y eso sí quiero dejarlo muy en claro en este momento, el centro penitenciario, por medio de su director, el licenciado César Viloria, ha dado las facilidades para que Cuauhtémoc salga a tratar de atenderse. Pero desafortunadamente el sector salud es el que no cuenta con todos los emolumentos necesarios para poder ser atendido. Entonces, bajo esta línea, vemos un estado como de él, como él lo describe en su carta, ¿no? Con detalle. Exacto, en es la correcto. Carta que leímos ayer, sí. Así es, así es. Él refiere muy bien que el sector salud, desafortunadamente, en un estado de internamiento como él se encuentra, no cuenta con los medios necesarios para poder ser atendido. Va en una enfermedad muy grave y que penosamente y muy lastimosamente, el 27 de enero, en la audiencia que tuvimos de revisión de medida cautelar, el juez de la causa, el juez 17º penal, pues no le presta atención a esta parte, que es el estado de necesidad, y justamente pues nos niega la modificación de la medida cautelar, no porque no estuviera acreditado el tema de la enfermedad grave que él tiene, porque quedó bastante bien acreditado, se incorporaron un dictamen en medicina legal que fue perfectamente incorporado, el propio juez en su resolución refiere que queda acreditada que Cuauhtémoc al día de hoy tiene una enfermedad grave, pero que justamente por una cuestión que no se encuentra establecida en la ley, ni en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la excepción que nosotros hicimos valer, que es la figura de un preso político. Él considera que porque el señor Cuauhtémoc alguna ocasión llegó a firmar como preso político de la Cuarta Transformación, como primer preso político de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, que por esa razón él consideraba que Cuauhtémoc puede sustraerse de la acción de la justicia, que porque al considerarse un preso político, pues no, va a pedir o puede escaparse porque no está de acuerdo en ser juzgado por las leyes mexicanas. Situación que para nosotros es lamentable que el juzgado resuelva de esta forma, porque además el artículo 166, si bien es cierto, establece una excepción que cuando existe un peligro de sustracción, ese peligro de sustracción debe ser probado más allá de cualquier situación, debe ser probado por un elemento objetivo y no un elemento subjetivo, como es este comentario. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho,
porque ya hemos intentado 4 medidas cautelares anteriores y siempre nos salen con una cuestión que más allá de ser una cuestión técnica o grave, por ejemplo, te voy a poner un poco en contexto, Ciro, si me permites, Manuel. En la primera medida cautelar que nosotros llevamos, citamos, dijimos que era un dato de prueba, que ya el señor Cuauhtémoc tenía un domicilio reconocido. Y en ese momento el juez dijo que como nosotros no habíamos corrido traslado de ese domicilio, pues no se podía tener cierto ese tema, pero que además no existía ningún riesgo para las víctimas y que propiamente tampoco existía un peligro de sustracción, que lo único que no quedaba acreditado era el domicilio. Nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a presentar la siguiente medida, nos estamos situando un poco como en un caso de una política igual renombrada, que por el domicilio una cuestión se subsana y bueno, subsanamos esa parte, fuimos a una segunda revisión de medida cautelar, en donde el juez nos dice, bueno, ahora sí tengo acreditado, llevamos testigos, llevamos personas que han convivido en el domicilio del señor Cuauhtémoc y elevamos el estándar probatorio porque siempre se nos ha elevado el estándar probatorio y eso es algo que quiero dejar muy claro, a diferencia de otros asuntos en los cuales hemos participado como defensa, donde acreditamos con lo que establece la ley, con lo que pide la ley. Aquí en el caso del señor Cuauhtémoc, no, siempre se nos eleva el estándar probatorio, siendo esto pues inconstitucional e inconvencional, ¿no? Porque atenta contra todos sus derechos humanos. Y hoy concretamente, ¿qué es lo que piden, abogado? ¿Y a quién se lo piden, abogado Eric Hernández, representante Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Qué piden hoy, este día, y a quién? Nosotros ahorita estamos pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisen el asunto con ponderación, con sindéresis, con total imparcialidad. Nosotros desde el primer momento que hemos tenido la oportunidad de acceder a los medios de comunicación, hemos nosotros mencionado que nosotros no pedimos que nos ayuden, nosotros pedimos un piso parejo, que juguemos o que podamos participar en el procedimiento bajo las mismas circunstancias que cualquier otra persona. El artículo primero constitucional no habla de ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Al señor Cuauhtémoc, por el pasado político que lo acompaña, siempre se le trata de incrementar o se le trata de juzgar de manera distinta. Y ahorita, pues nosotros al Poder Judicial Federal es donde vamos a presentar un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es inconstitucional y violatorio de derechos humanos la resolución que emitió el juez 17º penal. Nosotros les pedimos también al Poder Judicial Federal que revisen este asunto, apelando a todo lo que establece la convencionalidad y los derechos humanos. Para nosotros es importante que se pueda revisar todo esto. ¿Por qué? Porque no es una cuestión menor. Hoy por hoy el señor Cuauhtémoc está al borde de la muerte si no es atendido de manera adecuada. También en esa audiencia se llevó un acto muy grave de discriminación en perjuicio de la mamá del señor Cuauhtémoc, que porque es una persona... Sí, lo describió en la carta que leímos ayer también. Exactamente, que por ser una señora de más de 70 años no puede cuidar a su hijo. El propio Cuauhtémoc decía en la audiencia... si Trump hoy tiene 80 años o más y es presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿por qué mi señora madre no puede cuidarme, no puede atenderme? Siendo esto es una situación discriminatoria. Y no hablarte de los delitos que se le imputan, que son una cuestión grave porque el hecho que denuncian las víctimas no se encuadra en el delito de trata de personas. Recordando que los delitos por los que está siendo procesado son en grado de tentativa. ¿Cuántas personas son las que finalmente acusaron a Cuauhtémoc? Esa es una excelente pregunta, Ciro. Fueron 6 personas en total, 4 que surgen en la época donde en un programa de radio se filtra el audio. Hace 10 años. Son 4 víctimas ahí, de las cuales pues nosotros les damos todo el respeto y la calidad de víctimas que ellas se ostentan, pero que desde nuestro punto de vista como defensa, sus testimonios no alcanzan para encuadrarse como víctimas. En todo caso, serían testigos de supuestas mujeres que ahí trabajaban. O sea, fueron 4 casos, ¿y los otros 2?
Los otros dos surgen después, de manera posterior, ya en el año 2019, ya en la nueva fiscalía, en la integración de la nueva fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, surgen supuestamente que de este audio que se reprodujo habían datos y números de teléfono de dos supuestas víctimas que son las que se apersonan. Algo muy curioso, Ciro, es que en audiencia donde estuvimos ahí de ampliación y ratificación de las declaraciones de estas dos víctimas, ellas refieren que van a declarar como testigos y el Ministerio Público les dice que no son testigos, que son víctimas. O sea, el propio Ministerio Público es quien las coloca en una situación de ser víctimas. Esto contrario a todo el orden jurídico que puede existir. Eso en el 2019, estamos en 2026, no hay sentencia contra Cuauhtémoc, pero está detenido desde 2021. Es correcto, ya lleva 4 años en prisión, 4 años en donde también hemos hecho valer que ya se debe dar el cese de la prisión injustificada, porque así lo he manejado porque no hay una justificación real. La presión injustificada en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque ya han excedido 4 años. El juez en este punto nos dice que se trata de un asunto complejo, de un asunto con... ¿Cómo no? Lo tienen que cuadrar. De esos 4 años, ¿cuánto estuvo en el penal de Almoloya? ¿Cuánto tiempo? Prácticamente año y medio. Año y medio. Bueno. Año y medio, sí. Y fue una batalla muy fuerte para poderlo remontar. Pues quedamos atentos. Gracias por esta información. Vamos a darle seguimiento, como lo hemos hecho en otros momentos, al caso. Le agradecemos mucho, abogado Eric Hernández, abogado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Muchas gracias, Ciro, Manuel. Gracias, abogado. Gracias a ustedes por darnos esta apertura. Sí. Gracias. Ojo, un tema, repito, muy controvertido. Le seguimos nosotros. Hay personas que nos acusan, y además nos acusan públicamente en programas de radio de que defendemos taratantes. Así es. Nosotros dijimos, esos 4 testimonios, ¿qué? Eran testimonios que decían que algo había ocurrido. Y luego llega Ernestina Godoy. Por eso dijimos, el caso Cuauhtémoc Gutiérrez es el primer caso de complacencia radiofónica en la historia judicial mexicana, y aparecen otras 2 personas con otros 2 testimonios muchos años después. Y con eso rápidamente la autoridad procede y lo meten a la cárcel y se lo llevan al Almoloya. Bueno, eso por lo que hace a la acusación. Ya a la parte del cambio de medida cautelar, nos dice el abogado Cuauhtémoc se está muriendo, pues sí, lo mataron. Lo mataron con todo esto, y lo que está diciendo es, estoy muy grave, déjenme irme a mi casa. Y la autoridad, obviamente, le pone todos los obstáculos posibles. Pero todos, correcto. Y pues se ve muy difícil porque, pues, imagínate nada más con la fuerza, dice, le pedimos al Tribunal Superior de Justicia, pues yo quiero ver si el tribunal, que es el mismo que estaba hace 2 periodos, ¿no? Pues puede tener la apertura para poder hacerlo cuando la entonces fiscal es hoy la de la República. ¿No? Bueno, y luego México aparece en los peores lugares del mundo en percepción de corrupción. ¿Por qué? Entre otros, por estos casos. Por estas cosas. Por estos casos. Vamos a ahora, si hicieran una encuesta dirían que qué bueno que lo castiguen porque es un tratante de personas, pues sí. Y aquí, por no hablar del componente de racismo y de clasismo en las acusaciones contra Cuauhtémoc Gutiérrez. Vamos a pausa.